La economía china se encuentra al borde del colapso debido al impacto del COVID-19. Muchas personas han perdido a sus seres queridos o sus empleos. Además, el COVID-19 ha afectado los sistemas financieros de las naciones, incluyendo a China, donde se espera que la tasa de crecimiento del PIB caiga al 0,3%, lo que se considera una breve recesión a partir del primer trimestre de 2023. En las últimas semanas, la economía china ha estado en apuros. De hecho, según datos recientes, ya está en recesión. El país está lidiando con una inflación récord, despidos, fraude y otros problemas que están contribuyendo al declive económico del país. El Partido Comunista Chino intentó mantener el desastre en secreto, pero la verdad ya ha salido a la luz. COVID-19 paralizó sus actividades económicas. La economía china se está ralentizando debido a una política de COVID-0 y al debilitamiento de la demanda mundial. Los brotes de COVID-19 en varias ciudades, incluidos centros manufactureros como Shenzhen y Tianjin, han perjudicado la actividad económica en diversas industrias. Además, los particulares se abstienen de gastar dinero en artículos como alimentos, bebidas, comercio minorista y turismo, lo que ejerce presión sobre los servicios clave. El bloqueo paralizó la vida y la actividad comercial en Shanghái, como había ocurrido en Wuhan 2 años antes. Las autopistas, los puertos de contenedores y otras infraestructuras de distribución dejaron de funcionar en una amplia zona, lo que paralizó el delta del Changjiang, el corazón de la economía china y la principal razón de la caída de la segunda economía mundial. Otro factor que ha contribuido al declive económico de China es que informes recientes han revelado que la República Popular China está interfiriendo en los datos económicos chinos mediante la invención de cifras. Todo el sistema bancario chino se está hundiendo. Según 6 ejecutivos anónimos de bancos chinos, los bancos propiedad del gobierno ofrecen préstamos gratuitos. El PCCH se ha visto empujado a manipular los datos porque nadie quiere pedir préstamos. El Banco Popular de China se vio sorprendido recientemente. Se están utilizando 4 tipos de interés políticos clave para estimular la economía. Además, el POC redujo el tipo preferente de los préstamos a 1 año por segunda vez en 2022. Los promotores inmobiliarios también recibirán préstamos especiales por valor de 200.000 millones de yuanes, 29.000 millones de dólares, por parte de las autoridades chinas. La escasa actividad inmobiliaria y la falta general de confianza en el mercado de la vivienda han frenado innegablemente el crecimiento. Esto ha tenido un impacto significativo en la economía, ya que el sector inmobiliario y otras empresas que contribuyen significativamente a él representan hasta 1/3 del PIB chino. Los compradores se han negado a pagar las hipotecas de edificios incompletos, y algunos se muestran escépticos de que sus casas lleguen a terminarse algún día. Según los informes, han cesado los pagos de las hipotecas de 301 proyectos en 91 ciudades. La demanda de viviendas nuevas está disminuyendo, lo que reduce la necesidad de importar materiales de construcción. A pesar de los esfuerzos de Pekín por apoyar el mercado inmobiliario, los precios de la vivienda han caído incluso más del 20% en varias ciudades este año. Con los promotores inmobiliarios bajo presión, los analistas creen que el gobierno tendrá que hacer mucho más para recuperar la confianza en el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario chino es uno de los más inflados de la historia. Nadie quiere ver cómo su dinero se deteriora debido a la inflación con el paso del tiempo. Como resultado, la persona media puede plantearse invertir en el mercado de valores, pero las acciones chinas son extraordinariamente arriesgadas. Compañías como Didi, la mayor empresa de transporte por carretera de China, han visto cómo sus valoraciones se desplomaban entre un 75% y un 90% simplemente por culpa del Partido Comunista Chino. Todo el sector educativo, valorado en $1 billón, desapareció de la noche a la mañana cuando el gobierno convirtió en público lo que antes era una industria privada. El gobierno chino ha seguido dependiendo del mercado inmobiliario para el crecimiento de la economía, al tiempo que no ha aplicado medidas eficaces para evitar las burbujas inmobiliarias. Esto ha terminado por disparar los precios inmobiliarios, creando una disparidad de riqueza que rivaliza con la de Estados Unidos. Por otro lado, más del 90% de los hogares chinos tienen ahora su propia casa. Dado que los bienes inmuebles representan 2/3 de la riqueza de los hogares, cualquier caída significativa del valor de la propiedad provocará la indignación de la población.
Si el gobierno chino no toma medidas decisivas en relación con las quiebras de los principales promotores inmobiliarios y el problema del estancamiento de las obras en los pisos prevendidos, que ha provocado que los propietarios se nieguen a pagar sus hipotecas, el mercado inmobiliario chino se enfriará aún más y se volverá caótico. Una represión reguladora de 2 años de duración contra los titanes tecnológicos chinos no está ayudando en nada. Tencent y Alibaba informaron de caídas de ingresos en el trimestre más reciente, los beneficios de $0,10 cayeron un 50% y los ingresos netos de Alibaba se redujeron a la mitad. Cientos de miles de empleados han perdido sus puestos de trabajo, contribuyendo a una crisis de empleo en la que 1 de cada 5 personas de entre 16 y 24 años está desempleada. A largo plazo, esto podría perjudicar la productividad y el crecimiento de China. Los inversores también están notando un cambio en Pekín, ya que algunas de las empresas privadas más exitosas del país están siendo objeto de un mayor escrutinio. Los inversores extranjeros están retirando dinero de las empresas estatales que parecen estar ganando adeptos. La japonesa SoftBank retiró una gran suma de dinero de Alibaba, mientras que Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, está intentando vender su participación en el fabricante de vehículos eléctricos BYD. Tencent ha retirado más de $7.000 millones en inversiones en la segunda mitad de 2022. Además, Estados Unidos está tomando medidas enérgicas contra las empresas chinas que cotizan en la bolsa estadounidense. Algunos planes de inversión se están posponiendo y algunas empresas extranjeras están tratando de ampliar su producción en otros países. En una nota reciente, se ha señalado que Pekín puede no estar tan abierta a los negocios como antes. Entre otras cosas, el descenso de la población también contribuye en gran medida a la recesión económica, ya que menos gente significa menos trabajadores. El descenso de la población es el resultado de las restricciones impuestas por China al número de hijos que la gente puede tener. La política del hijo único, que limitaba a las familias chinas a un solo hijo, entró en vigor en 1979. Cuando el gobierno se dio cuenta de que su población estaba disminuyendo, tomó medidas para cambiar drásticamente las cosas. La política de los 2 hijos se promulgó en 2016. Los ciudadanos siguen afectados por la política del hijo único y, como resultado, China está en vías de experimentar un descenso significativo de su población. El clima extremo está teniendo un impacto a largo plazo en las industrias chinas. En agosto de 2022, una grave ola de calor fue seguida de una sequía en la provincia suroccidental de Sichuan y en la ciudad del cinturón central de Chongqing. La demanda de aire acondicionado sobrecargó la red eléctrica. En una región que depende casi por completo de la energía hidroeléctrica, las fábricas, incluyendo las de grandes fabricantes como Apple, Foxconn y Tesla, se vieron obligadas a recortar horas o a cerrar por completo. Según la Oficina de Estadística de China, los beneficios de la industria siderúrgica cayeron más de un 80% en los 7 primeros meses de 2022 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Si vive fuera de China, puede que crea que es inmune a la desaparición de China, pero lo cierto es que el dispositivo en el que está viendo este video fue fabricado muy probablemente en China. China es una superpotencia manufacturera, que representa aproximadamente el 28% de la fabricación mundial. Un colapso repentino de la economía china ejercerá una presión significativa sobre la fabricación mundial. Los países de todo el mundo verán precios mucho más altos a medida que disminuya la oferta de bienes. Europa se llevará la peor parte. La Unión Europea depende de China para casi todo su metal. China suministra entre el 75% y el 100% del suministro total de metal de la UE. 19 de las 30 materias primas críticas proceden principalmente de China. El magnesio es un ejemplo de ello. China suministra el 98% del magnesio a la UE. Piensa en lo que ocurrirá si de repente desaparece entre el 70% y el 90% del suministro de metales. Los precios de las materias primas se dispararán, lo que supondrá una presión adicional para la UE y otros países. Pekín anunció en agosto de 2022 un plan de 1 billón de yuanes, $203.000 millones o 180.000 millones de libras, para mejorar los negocios, las infraestructuras y el sector inmobiliario. Sin embargo, los funcionarios pueden hacer mucho más para estimular el gasto con el fin de alcanzar los objetivos de desarrollo y crear empleo.
Esto incluye el aumento del gasto en infraestructuras, la flexibilización de las condiciones de préstamo para los compradores de viviendas, los promotores inmobiliarios y los gobiernos locales, así como incentivos fiscales para los particulares. M.R. Quas afirmó que el enfoque del gobierno ante la debilidad económica del país ha sido relativamente mínimo en comparación con lo visto en anteriores recesiones económicas. Para hacer frente a la situación, China debe tomar medidas de precaución para evitar el colapso y mantener su posición. China debería centrarse en las exportaciones más que en los planes de vivienda. En lugar de cerrarlo todo, debe recurrir a un cierre inteligente. El gobierno debe promulgar políticas que fomenten el uso de mano de obra humana. ¿Qué estrategias cree que debe optar China? Háganoslo saber en los comentarios a continuación. Asegúrese de suscribirse a nuestro canal y permanezca atento a más actualizaciones. Hasta la próxima. Hasta la vista.